leer para verificar. ¿Se acuerdan que vimos leer para seleccionar y leer para presentar? Ahora entramos en una serie de lecturas que son leer para verificar. ¿Qué quiere decir esto? Que la decisión de publicar ya fue tomada. Entonces, las lecturas que hacemos de ese original tienen que ver con una especie de test, de examen, de ver si cumple con lo necesario para continuar el proceso de edición en las mejores condiciones. Entonces, a mí me gusta pensar que es eso, que es una lectura de verificación, no una lectura de corrección, no una lectura buscando el error, si bien parte de lo que hacemos es detectarlo. Y eso lo hacemos porque estamos entrenadas para eso. Lo hemos ido aprendiendo cómo hacer. Y ese entrenamiento tiene que ver con estos tipos de lectura que son lecturas profesionales. Dentro de estas lecturas para verificar, yo pensé para esta exposición en 4 momentos. El primero es el macroediting, que es un momento del editing y que es la primera lectura que hace el editor de un original que está en proceso de edición. La primera lectura en función de la publicación para verificar si tiene calidad global, para verificar si la información está organizada correctamente, si tiene la extensión necesaria, si tiene la extensión necesaria también las partes, no solo el conjunto, y si el original está organizado de acuerdo con las pautas específicas de la publicación. Esto es de acuerdo con los documentos que generamos en la etapa de preedición. Es decir, si es un original que tiene una maqueta compleja, si está organizado cubriendo las secciones que la maqueta requería, o si es un original que prevé una cantidad X de imágenes, si el original está proveyendo las sugerencias para obtener esas imágenes, etc. O sea, todo lo que sería una lectura de macroediting puede dar para varias charlas y conferencias, pero vamos a hacer así esta presentación flash solamente pensando sobre todo en que es una lectura global. La unidad de trabajo cuando hacemos macroediting puede ser un capítulo del libro, ¿sí? Un capítulo del libro o un artículo si se trata de una compilación o una nota si se trata de una revista, ¿sí? La unidad de trabajo es una parte completa de la obra, no toda la obra. Y trabajamos con documentos de la predicción, con índices, con los índices tentativos que nos permiten ubicar lo que estamos leyendo en el contexto de toda la obra, con la maqueta de la colección y con otra serie de documentos que nos guían respecto de las decisiones que tenemos que verificar en el original. Que la lectura sea de verificación no quiere decir que no tengamos que hacer nada más que leer, obviamente, porque si leemos y verificamos que alguna de estas cuestiones, de estos aspectos, no cierran, tenemos que hacer algún tipo de intervención. O sea, ahí aparecen otras tareas de la etapa que no tienen que ver solamente con leer, pero que sí son derivadas del leer. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer después de la lectura de macroediting es una devolución al autor o la autora. Una devolución con nuestra lectura, con las sugerencias respecto de cómo solucionar aquellos elementos que pensamos que necesitan intervención autoral. También podemos hacer nosotros mismos, editores, algunos cambios si los detectamos y son cuestiones que están en nuestras manos solucionar. Por ejemplo, agregar subtítulos. No es un problema.
¿sí? No hace falta muchas veces devolverle a un autor de un material técnico, devolverle el original al autor para que agregue subtítulos cuando los podemos sugerir nosotros. En cambio, si necesitamos verificar información, agregar información, mayor desarrollo de algún tema o que se agreguen ejemplos, etc., entonces esos aspectos sí necesitaríamos la intervención del autor. Hay más posibilidades, podemos elaborar un informe de lectura que ya no tiene que ver con el que hablábamos antes de la selección de originales, sino un informe de lectura que alerte a quien está a cargo de la coordinación editorial o a quien nos ha encargado el trabajo, que alerte sobre las dificultades que presenta este material. Y también podemos tener la suerte de que al verificar todo esté todo bien, tenga las condiciones suficientes para continuar con el proceso de edición y pasemos a la siguiente verificación, que es la verificación del microediting. Aquí ya la unidad de trabajo no es el capítulo completo, la lectura ya no es global, sino local, micro. Y vamos a estar leyendo texto por texto que conforma el capítulo. Cuando digo texto por texto, pienso, por ejemplo, en capítulos para libros de maqueta compleja que tienen texto principal y tienen textos complementarios y tienen imágenes, que tienen epígrafes. Es decir, hay una cantidad diversa de textos para leer y no solamente un texto de corrido. Calidad de cada texto y del material icónico, y vamos a leer párrafo, oración, palabra por palabra, signo de puntuación por signo de puntuación. Vamos a leer para verificar, en el caso de libros técnicos, la veracidad, la exactitud y la precisión de la información. Vamos a leer para verificar la corrección gramatical y ortográfica. Y vamos a leer para verificar la adecuación al público y a las pautas de estilo editorial. En todas estas cuestiones que verificamos aquí sí, salvo que tengamos problemas con la veracidad, la exactitud y la precisión de la información y no podamos resolverla nosotros, para todo lo demás no estaría haciendo falta consultar autor o autor. Son cuestiones que podemos resolver los editores. Acá, como ustedes verán, hay alguna zona que ya se empieza a solapar con la zona del corrector de estilo, ¿sí? Hay autores que consideran la corrección de estilo incluida en el microediting. Depende eso también del tipo de material y de la complejidad que tenga el material. En algunos casos es necesaria una lectura separada. Son dos tipos de lectura de verificación, pero en algunos casos es necesaria una lectura separada, específica, aparte del microediting. Entre la lectura para verificar el microediting y la lectura para verificar el estilo, yo agregué la lectura para verificar la traducción, como una cosa así como para tener una alerta en el universo, una lucecita encendida de un campo muy interesante para pensar y para intervenir desde el punto de vista de la edición. Porque tenemos mucha tradición de discusiones, de teorías, etcétera, sobre la traducción, hechas por traductores o hechas desde el punto de vista de la literatura, desde las teorías de la traducción y lingüística, pero no tenemos mucho sobre qué pasa con la traducción desde el punto de vista editorial, más allá de que es un campo dentro de la edición, la contratación de obras en otro idioma que se traducen al nuestro o la venta de obras para que nuestras que sean traducidas a otros idiomas. Más allá de eso, ¿qué pasa con la lengua de la traducción? La lengua a la que se traduce. Verificar la traducción no significa el leer para traducir, que es otra lectura que no está acá porque no está dentro del proceso de edición. Sería equivalente a una lectura autoral, ¿sí? En un punto. Entonces, este leer para verificar la traducción
es leer esa traducción en la lengua a la que ha sido traducida, ¿sí? Y ver, por ejemplo, cosas que son bastante comunes, verificar si el texto que se tradujo está completo, si el traductor o la traductora no omitió algún párrafo. Verificar, por ejemplo, si se han respetado las repeticiones intencionales. Muchas veces, al traducir, los traductores evitan las repeticiones, van usando sinónimos y a veces la repetición es intencional en el original. Entonces, eso es algo para verificar. Verificar la precisión léxica y la consistencia en la selección léxica. Dos temas que vienen de la mano, porque a veces un traductor o una traductora traducen de un modo un término y más adelante en la misma obra lo traducen con otra palabra cuando en realidad en el original se está haciendo referencia en los dos casos al mismo referente, ¿sí? Y también el tema del registro del español. Cuando tenemos una palabra como hair en el original en inglés, ¿en qué registro del español lo vamos a traducir? Yo puedo hablar de español rioplatense, puedo hablar de español de España, puedo hablar de español neutro, aunque me guste más hablar de español estándar, y después puedo hablar de argot, de lunfardo. Entonces puedo decir pelo, cabello, mechas, según el caso, crenchas, según el caso. Ahí hay un trabajo para ver en el registro, un trabajo fino que tiene que ver con una consistencia también para mantener a lo largo de toda una obra traducida y que no es solamente un tema de traductor o traductora, es también un tema de edición, de decisiones editoriales que se vinculan también con el estilo. Esa lectura para verificar el estilo diferencia, en primer lugar, para mí, la cuestión del estilo autoral y la cuestión del estilo editorial, como dos aspectos distintos a los que atiende esta mirada de verificación. Hay algunos libros en los que el estilo autoral tiene más peso que el estilo editorial. Hay otros libros donde el estilo editorial es más fuerte que el estilo autoral, porque aparecen como obras de proyecto editorial en donde no es deseable que se detecten las distintas plumas. Pienso, por ejemplo, en un diccionario, en una enciclopedia. No entramos en la lógica de cada autor cada vez que leemos un artículo, ¿sí? Ahí el registro tiene que ser parejo, el estilo tiene que ser parejo. Estas decisiones vinculadas con el estilo editorial son las que van a estar volcadas en esa hoja de estilo que generamos en la previsión y que vamos a tener como un documento de seguimiento en el momento de leer para verificar el estilo. La hoja de estilo es propia de cada colección y de cada obra. No es un manual de estilo. Si bien los manuales de estilo tienen algunos aspectos que pueden generalizarse para todas las publicaciones de una casa editora, cada publicación en particular tiene sus especificidades y es bueno tomar las decisiones y asentarlas en este documento, que es un documento abierto y que se puede ir alimentando a lo largo del proceso de edición de la obra con el objetivo justamente de cuidar que haya consistencia en las decisiones tomadas respecto del estilo. Esta lectura para verificar el estilo también va a incluir la verificación de las estructuras sintácticas correctas, de la selección léxica apropiada y de la consistencia. Todo eso, estructura sintáctica, selección léxica y consistencia, adecuadas también al género editorial y al destinatario.
¿Qué quiere decir esto? Que no hay un modelo, único, de estructuración sintáctica, ni de selección léxica, ni de consistencia. Esto se adapta de acuerdo con el género. Los géneros académicos, los libros universitarios, los ensayos admiten estructuras sintácticas más complejas, oraciones más extensas. Lo que no admiten es confusión, es oscuridad. No debería ser ni oscuro ni confuso por ser más extenso o más complejo. Entonces, ahí está la intervención de esta lectura para verificar, para detectar por dónde pasa el problema. Si el problema es de complejidad sintáctica o el problema es de oscuridad, por ejemplo. Y ahí entonces también tendríamos, después de la lectura, nuestras intervenciones. Y para ir viendo, no sé si conocen este material, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Y lo ven o paso? Ah, bueno, lo paso rápido. Digo, para ver hasta qué punto se trata de una lectura profesional, vale la pena repasar. Esto es un video, pero yo acá no tengo el video, tengo unas capturas de pantalla. Repasar, y bueno, después ustedes lo pueden buscar, se llama El ojo del corrector, está en francés. Es un estudio que hizo una asociación de correctores de Francia, en el cual se trabajó con eye tracking, un sensor que permite, que toma nota, digamos, de los movimientos del ojo cuando se lee. Y trabajó con dos casos. Un caso es el de Christine, que es una especialista en comunicación escrita, pero no es, dicen aquí, una profesional de la corrección, pero es una especialista en comunicación escrita, es decir, sería en este caso una profesora de la casa de la carrera de letras, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo lee Christine? Lo que, si ustedes van a ver o ya han visto cuando miren el video, es que va haciendo una mirada rasante por el texto, ¿sí? Este punto azul es en donde ella va fijando el interés, y esta línea es como va pasando de acá a acá, ¿sí? Va haciendo movimientos oculares por el texto, así como yo, no sé si se ve que yo estoy moviendo el cursor, y el eye tracking lo que hace es ir tomando esos movimientos y hacer una representación gráfica. La otra persona que hace esta lectura es Clarice, que es una correctora profesional. Y también aparece entonces cómo ella va leyendo y se va escribiendo, digamos, con el eye tracking gráficamente en qué partes del texto está prestando atención Clarice. Esta es la representación de la lectura de la especialista en comunicación escrita. La especialista en comunicación escrita tiene estos puntos más azules, que son donde ha vuelto su atención al leer, vuelve la atención sobre esos puntos azules porque está revisando conceptos. Pero así como vuelve la atención sobre esos puntos azules, fíjense que hay zonas como estas, que están acá, donde prácticamente no se detuvo su ojo. ¿Sí? Ella está leyendo en función de los conceptos, seguramente. Y entonces va saltando, va y vuelve para verificar conceptos. Esta es la lectura de la correctora de estilo. Prácticamente no hay nada fuera de su ojo. Su ojo estuvo una y otra vez en todos los puntos. Los puntos rojos son donde se detuvo especialmente, donde fijó el ojo, tal vez porque encontró errores allí, pero la lectura que hace, dice este mismo video, solo puede explicarse porque es una lectura metódica, rigurosa, profesional.
es una lectura que se aprende a hacer y que no basta ser especialista en lenguaje, especialista en comunicación escrita para poder hacer esta lectura. Es una lectura profesional porque está entrenado, nuestra vista está entrenada para leer de esta manera en este momento de la verificación, en este momento de la verificación, y leer de las otras maneras que estuvimos repasando en los otros momentos de la lectura editorial. Después de estas lecturas de verificación, si bien son lecturas que luego terminan en ajustes en muchos casos, yo llamaría a leer para ajustar, dejaría el término solamente para la lectura de la corrección de pruebas, porque es una lectura en donde sí o sí es seguro que va a haber cosas para ajustar. ¿Por qué sí o sí? Porque tenemos que ver qué pasa con los textos e imágenes cuando pasan de un Word a un programa de armado, ¿sí? O cuando pasan de un Word a un programa de armado digital. No sé si se llama de otra manera. ¿Se puede decir armado digital, profesores? ¿Sí? Entonces, ya salimos del Word, esto agrega información, es información nueva. Vamos a tener los textos y las imágenes que hasta ese momento a lo mejor no habíamos visto. Vamos a tener que ver si los textos entran en páginas, si estamos hablando del formato página. Y vamos a tener toda la información agregada de la página, de la puesta en página, desde los números de las páginas, los folios, hasta folios explicativos si los tiene, hasta la tipografía, las columnas, las capas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es información nueva. Entonces, la lectura para ajustar mira esos aspectos y sabe cuáles son los errores frecuentes de la puesta en página. Entonces, lee para buscar esos errores y ajustarlos. Todas estas lecturas derivan en productos, todas. Algunas derivan en un contrato. Cuando yo leo para seleccionar y la selección es aceptada, tengo un contrato con un autor. Otras derivan en la devolución a un autor, a una autora, en un informe de lectura. Otras en un original editado, otras en un original editado y corregido, o en una prueba de página corregida, o en un conjunto de textos de editor, que es ese producto derivado de la lectura para presentar. Me parece, pensé que sería lindo pensar la lectura dentro del proceso de edición, dentro del trabajo editorial, como una lectura predictiva, porque todo el tiempo estamos leyendo en función de lo que viene. Leemos un texto, un conjunto de textos, y ahí leemos la posibilidad de que esos textos o conjunto de textos se conviertan en un original. Leemos el original pensando en qué posibilidades tiene de convertirse ese original en un libro. Leemos ese original también, o ese libro a punto de salir, pensando en la posibilidad de que forme parte de una escena de lectura. Una escena de lectura que prevemos como editores y como correctores, y por eso pensamos en la adecuación al público, y por eso pensamos en los textos de presentación, en la clave de lectura, en qué va a hacer ese lector o esa lectora con ese texto. Si lo va a leer desde el principio hasta el fin, si más bien su lectura va a ser salteada, si requiere una lectura autónoma a las partes de ese material, si necesita muchas guías internas, gráficas, divisiones, etc., o si es un material que admite ser leído de un tirón sin más divisiones que el espacio entre párrafos. Si pensamos en esas escenas de lectura, y esta idea predictiva me hace pensar en que por ahí todos estos modos de leer antes de publicar son modos de leer futuros.
Muchas gracias. Hola, buenas noches. Seremos breves. Bueno, nos pudieron hablar un poco del libro este que está cumpliendo 10 años, igual que la tuya. Sí, lo presentamos en octubre del 2008, la primera edición. Y este libro, para explicar más o menos el proceso de creación, es casualmente uno de los libros que Marcela mencionaba como de que la procedencia de los originales es rescatar, porque en realidad la mayor parte del contenido del libro se elaboró como repartidos para un taller que inicialmente empezamos a hacer en la Universidad Católica, en la licenciatura en Comunicación. No, porque cambian el nombre, cada tanto cambian. Y yo después me vinculé. Entonces, en el año 96, en la carrera, yo me había vinculado como correctora y tenía algunas personas conocidas y estaban preocupados porque los estudiantes salían escribiendo mal, pero no solo salían escribiendo mal, sino que además como que no estaban en condiciones de hacer los cursos de periodismo porque tenían problemas de escritura demasiado básicos. Y habían probado de solucionar ese problema con clases de idioma español, con clases de lingüística, y eso no habían sido muy resultones, dirían los españoles, muy exitosos, o sea, como que no se notaba mucha eficacia. Entonces, alguien pensó que quizás por la perspectiva de un corrector, que es muy práctica y es muy aplicada y quizás podría venir bien. Y entonces me ofrecieron a armar un taller piloto. Yo tenía cero experiencia docente, no tenía la menor idea, me gustaba la idea, pero no tenía la menor idea de cómo se podía llegar a armar eso. Y ahí, Ariel Collazo, aquí presente, en mi cumpleaños me regaló La cocina de la escritura de Casano. Eso debe haber sido en el 96. Y ahí yo lo leí ese libro y dije, bueno, acá como que tengo el tono, ¿sí? Ahora ya sé cómo tengo que encarar esto. Tenía otro problema, que es que todavía lo tengo, pero un poco menos, que es que sufro de pánico escénico. Entonces, había sido horrible dando exámenes orales y tenía siempre miedo de quedarme en blanco. Bueno, me ahogaba, ahora estoy un poco ahogada, pero ahí me ahogaba horriblemente. Entonces, se me ocurrió como, digamos, para matar el miedo ese, para cada tema que diera, hacer un par de hojitas y hacerlas fotocopiar y dárselas a los estudiantes y yo tener una. Y entonces, moverme con ese texto como base, con libertad, ponías un ejemplo, explicabas algo en el pizarrón, y todo. Y yo les decía que era para liberarlos de la responsabilidad de sacar apuntes. Pero en realidad era para liberarme yo del miedo de, bueno, ¿qué pasa si estoy delante de todos y no me acuerdo de lo que tengo que decir? Bueno, era eso. Bueno, allí, 3 años después, le pasé la posta a Silvana, que no nos conocíamos, ¿no? Llegó Silvana venía de Estados Unidos, se había vinculado ahí y me acuerdo que nos pareció interesante el perfil de Silvana porque era como el gerente por haber enseñado español para extranjeros en Estados Unidos y eso. Y bueno, y ahí nos conocimos y Silvana siguió con el taller de la Católica. Y ese mismo año nos ofrecieron un taller fuera de la Católica, en el BPS, y lo hicimos juntas, pero digo, hasta ese momento éramos extraños, ¿no?
Y bueno, el taller es entonces que ese núcleo de que se creó en la Católica, con esos repartidos que después darían lugar al libro Palabras más, palabras menos, muchos años después, tuvo varios desarrollos. El primero fue dentro de la propia Universidad Católica, en un momento se extendió como materia a otras carreras. Después lo empezamos a hacer fuera del ámbito universitario para empresas o públicas o privadas. El BPS fue la primera. Y además empezamos a hacerlo, 2 años después empezamos a hacerlo en el CLAE para público interesado que se anotaba, y hemos seguido ahí interrumpidamente hasta ahora. O sea, ahora tenemos ya un equipo con otras personas, que está Majo Carames, está Silvia, que se incorporó después, está María Eugenia Martínez, está Inés Noveira. En este momento somos 6. Y bueno, y el caso Silvana, para que... Bueno, hola, buenas noches. Bueno, en este primer taller que contaba Maki del BPS, que fue nuestra primera experiencia enseñándole a una unidad de comunicación del BPS, escritura, ahí comprobé que Maki tenía pánico escénico. Yo nunca había trabajado con ella y la vi, literalmente la vi pelar un marcador. ¿Vieron los marcadores que se revisten de nylon, no sé qué tienen? Y yo no sabía qué le pasaba. Esa pobre mujer, ¿qué es lo que le pasa que está pelando ese marcador? Bueno, pero la cuestión es que a partir de ahí, que fue una experiencia nefasta, no aprendieron nada, comimos mucho, ¿no? Nos servían galletitas y demás, pero fue muy mala esa experiencia. Jurídica nos cambiaba todo lo que hacíamos en el taller. Entonces, cuando queríamos comunicar algo claramente, jurídica iba jurídica y jurídica lo cambiaba y empezaba por contar una ley, ¿no? Y entonces, y después al final, en el quinto párrafo, estaba el objeto de la comunicación. Y entonces fue terrible. Bueno, fue una experiencia terrible, pero a partir de ahí seguimos desarrollando estos talleres y realmente nos fuimos dando cuenta que había una necesidad, porque los talleres se llenaban de gente. El primer taller que dimos en el CLAE, que fue en 2000 también, o 2002, tuvimos que hacer, más de un grupo, éramos 3 dictando el taller, y ahí nos dimos cuenta que nosotros no estábamos descubriendo la pólvora, es decir, lo que dábamos, estaban los libros, estaban los manuales muchas veces de gramática, estaban discusiones de foros, pero lo que había era una necesidad, y creo que ese seguir creciendo de esos talleres y a su vez nosotros seguimos elaborando material, y todo esto se lo contamos porque nuestra charla es cómo llegamos a hacer palabras más, palabras menos. Entonces todo esto fue alimentando ese libro. Pensamos que esa necesidad se debe sobre todo a la falta de enseñanza de escritura en la universidad. Nosotros ofrecemos estos talleres y los ofrecimos desde el primer momento a estudiantes o profesionales que estaban atravesando la universidad o que habían terminado y tenían una carrera profesional. Y sin embargo nos decían que no sabían escribir, una exageración, obviamente que sabían escribir, pero tenían muchísimas dificultades que nunca habían podido solucionar a lo largo de la carrera universitaria. Y salvo excepciones, en la universidad nos enseña a escribir, nos enseña en el sentido de una escritura reflexiva, nos enseña a estructurar textos,
nos enseña a revisar lo que se escribe. Por supuesto que ustedes deben tener experiencias muy diversas y debe haber muchos docentes que lo hacen y muchas áreas en las que se practica esto. Pero en general no. Y creo que lo que nosotras hicimos con los talleres fue mostrar o transmitir una forma de mejorar la escritura y mejorar la redacción sin necesidad de volver a las clases de idioma español, sin necesidad de enseñar de nuevo gramática, sin necesidad de acudir a la lingüística. Y me parece que esos dos factores, la necesidad porque la formación académica no lo da y encontrar un enfoque, un método, es lo que hizo que los talleres siguieran teniendo vigencia y que pudimos sacar el libro. Yo tengo una experiencia personal al respecto. Yo estudié en el IPA, soy egresada de literatura, y después me fui, a seguir estudiando en Estados Unidos, donde para financiarme tenía que dar clases de idioma español. Y fue ahí, en ese momento, cuando yo empecé a dar clases de español como segunda lengua, donde me empecé a dar cuenta que había una cantidad de aspectos normativos y de estilo de la lengua que yo nunca había aprendido. Es decir, yo pasé por el IPA y nadie a mí me dijo cómo hacer un trabajo escrito. Nunca. Me enseñaban métodos didácticos para enseñar la lectura, obviamente leía mucho, pero nunca nadie me dijo cómo hacer un trabajo escrito. Y yo creo que no soy la excepción, no sé ahora cómo será la enseñanza en el IPA, pero me parece que los profesores salen del IPA, por ejemplo, no es que no sepan escribir, es que no saben cómo organizar un texto, cómo elaborar un texto, y por lo tanto no le corrigen eso tampoco a los estudiantes. Y yo me di cuenta entonces, dando clases en Estados Unidos, y cuando conocí a Mati, y Mati había elaborado estos repartidos a partir del Casano, ahí me di cuenta de que yo tenía una cantidad de carencias, algunas normativas y muchísimas carencias de estilo en la escritura. Después, empecé a trabajar en periodismo y obviamente ni que hablar que practicar la escritura, obviamente que mejora la escritura, no hay forma de mejorarla, no hay mejor forma de mejorarla que no sea escribiendo, ¿verdad? Y entonces, yo les decía, ¿qué es lo que no sé si llamarle descubrimos, pero qué es lo que hicimos en los talleres? Decir, hay unos 10 problemas de escritura, o tal vez 12, que van de lo más normativo, que puede ser la puntuación, la estructura de párrafos, qué sé yo, hasta cuestiones más de estilo, de cómo se comunican las ideas, de qué vocabulario se utiliza, etc. Entonces, en ese panorama de 10 dificultades de escritura que tienen tanto un estudiante universitario como una secretaria, como un abogado, como un ingeniero, nos hemos dado cuenta de eso también en la marcha. A partir de esos problemas organizamos los talleres y después organizamos el libro. No sé si sí, son talleres enfocados en problemas y la lista de problemas, ahora en el corte hablaba con Eliana y Ana Claudia y decíamos, hemos renovado, en estos años hemos renovado los materiales del taller con ejemplos, hemos cambiado la exposición, hemos hecho muchos cambios, pero los temas siguen siendo los mismos, porque yo sigo corrigiendo y los problemas que me encuentro cada vez que llega un libro nuevo, que llega un autor nuevo, que llega a veces incluso un editor nuevo, y vos ves todo otro espectro, otro tema, otra área disciplinaria,
los problemas son los mismos. O sea, los problemas son de puntuación, los problemas son de mayúsculas, los problemas son de algunos problemas de sintaxis, de gerundios, de cohesión, de uso en la voz, si hablo de mi personal, si uso yo, si uso nosotros, incoherencias, incongruencias, por ejemplo, con el manejo de los tiempos, cuando haces un relato, no tiene por qué ser una narración, o sea, hay narración a veces en la escritura más técnica, ¿no? Y cuando describís un proceso, describís un fenómeno, la falta de economía en la forma de escribir, ¿no? Los textos como inflados, como llenos de palabras o de frases que no dicen nada, problemas de vocabulario, ambigüedades, imprecisiones, y después, bueno, algunos problemas propios de algunos géneros, como la descripción o el relato. Y básicamente es eso, y con la cantidad de años transcurridos siguen siendo eso. Yo pienso que, bueno, esto podrá cambiar mucho, quizá el taller, pero vamos a seguir girando sobre lo mismo, porque son los problemas que son los tropiezos de la gente que tiene nivel educativo alto cuando se pone a escribir. Entonces, por eso el taller tratan de eso y el libro en consecuencia también. Entonces, armamos este taller que apunta más incluso en el contexto universitario nos interesa más la superación de los problemas que la calificación, que si salga o si no salga, obvio, eso es una consecuencia. Lo importante es que el estudiante aprenda a detectar esos problemas, a verlos y a evitarlos o solucionarlos. Que aprenda a consultar también, ¿no? Porque dudas vamos a tener hasta el último día de la vida, y entonces, bueno, lo importante hoy es muy fácil consultar, bueno, que sepan dónde hacerlo bien. Permite conocer las propias debilidades, no todos tenemos las mismas debilidades al escribir, ¿no? Y bueno, ayuda a esas devoluciones de los trabajos corregidos, ayudan a ir viendo por dónde, cuáles son los puntos flacos. Aumenta la conciencia de la escritura. A veces el estudiante cuando llega, no solo el estudiante, sino a veces el profesional que va al taller de Clare, por ejemplo, llega con la idea de que la escritura es una especie de secreción, ¿no? Y dice, me salió largo, me salió corto, me salió lindo, me salió feo, me salió aburrido, me salió entretenido. Y es como una fatalidad, digamos, ¿no? Y lo que cambia al taller, porque no es que nadie eso, son talleres breves, nadie sale mágicamente escribiendo bárbaro, pero lo que enseña el taller es a darse cuenta de que la escritura uno la puede manejar, ¿no? Si te quedó largo, si te quedó corto, si te quedó eso, vos lo podés manejar, lo podés corregir, lo podés revisar. Insistimos mucho en eso, de la escritura se planifica, se escribe y se revisa, y que todo eso es el proceso de escritura. Como punto débil del taller, nosotras notamos que es más eficaz para las personas que no tienen problemas muy básicos. O sea, cuando hay problemas de ortografía importantes o cuando hay problemas, no sé, sintácticos, esos graves, que muestra como una falta de conciencia fuerte de la escritura, ahí ya los resultados no son demasiado buenos. Pero para una persona que arranca a un nivel medio para arriba, en general, por lo que nos dicen, les funciona. Y partimos, lo último que comento sobre el taller, de algunos supuestos falsos, a nuestro juicio son falsos, pero que están muy extendidos, incluso en el mundo académico, ¿no? Por ejemplo, escriben mal porque no leen. O
supone que la excelencia académica implica ser experto en escritura o algo así. Eso no es cierto. Hay mucha gente que lee muchísimo y escribe espantoso. Y hay gente cultísima. Yo he corregido autores que digo, yo ni en 10 vidas leo lo que leyó este tipo. Y sin embargo, escribe horrible. Y no es imputable a eso. O sea, por supuesto que tienen mucha relación. Yo no voy a negar la relación entre la lectura y la escritura. Enriquece, interactúa, pero hay una cuestión primero de talentos naturales, como en cualquier área, y después de práctica, y de práctica consciente, que como decía Silvana hoy, bueno, cuando me puse a escribir notas periodísticas, bueno, mejoré mucho mi escritura, ¿no? Yo decía la otra vez, nadie aprende a jugar al tenis viendo a Federer. Nadie aprende a escribir leyendo solamente. También hay que escribir y también hay que recibir devoluciones y conviene tener un instructor y hacer y practicar mucho. Después están los talentos, ¿no? Pero, el otro supuesto falso es que si se piensa bien, se escribe bien. Y fue súper extendido el problema, lo que para mí lo desmiente, es que hay mucha gente que habla muy bien y escribe muy mal. Y si habla muy bien es porque piensa bien. O sea que ahí esa asociación tan automática no funciona, o por lo menos no se aplica siempre. Es más compleja la relación. Otro supuesto que nosotros combatimos, hemos tenido algunos problemas por eso, es que la escritura farragosa indica densidad conceptual, ¿no? Si yo escribo oscuro, entreverado, y no me entienden, es porque soy re inteligente y sé más, ¿no? Hay modelos de eso, hay incluso tradiciones académicas que cultivan un poco la oscuridad, eso lo sabemos, pero el que entiende claramente algo debería poder expresarlo claramente. Y el último supuesto, que eso también lo combatimos más, sobre todo después de haber hecho el diploma de edición, es que el sentido y el fin de la escritura es el autor, que se trabaja para el autor, que se escribe para el autor. Eso a veces en algunos contextos universitarios es cierto, ¿no? Cuando querés una línea más en el currículum, pero el sentido y el fin de la escritura es el lector. Y entonces en los talleres, y tratamos de reflejarlo en el libro, intentamos mostrar esa orientación, ¿no? Trabajamos, yo corrijo, trabajo con el autor, pero trabajo para el lector. Y ahora entonces. Bueno, y entonces publicamos el libro. En realidad, nosotras no sé si queremos publicar un libro. Un día nos dimos cuenta que esos famosos repartidos que hacemos para los talleres y que se habían venido multiplicando en las clases que dábamos en el CLAE, en empresas y demás, estaban circulando por Montevideo, ¿no? Y nosotros ni siquiera los firmábamos, nada, era material que hacíamos y le habíamos puesto mucho tiempo porque elegir los ejemplos, hacer los ejercicios, bueno, realmente eran muchas horas de trabajo. Y a veces nos cruzábamos con gente que nos decía, no sé, tenemos unos repartidos que dan en el CLAE, sí, los usaban en las radios y eso. Entonces dijimos, ¿y por qué nos ponemos tapa? ¿No? Vamos a publicarlos, porque por lo menos queda registrado que este trabajo lo hicimos. Nosotros, como les decía Mati, ya habíamos hecho un pequeño manual para estudiantes de la Universidad Católica. Y bueno, y llamamos a Silvia Soler, que es una colega, que
también profesora de literatura, también periodista, o ex periodista, actualmente editora. Y bueno, y entre las tres ampliamos aquel manualcito que habíamos hecho y surgió la primera edición de Palabras Más, Palabras Menos. Pero ya les digo, no teníamos mucha conciencia de que iba a ser un libro que se iba a vender muy bien, que lo están usando ustedes y todo eso fue creciendo. Pensamos que iba a ser como un uso doméstico y bueno, con ese fin, ¿no? De dejar registrado, bueno, acá lo hicimos nosotras. Creo que sí, el libro recoge todo este espíritu de los talleres, lo que recién le comentaba Mati, explicar los problemas sin acudir necesariamente a la gramática, a la lingüística, pero además me parece que por una combinación que se fue dando, cada una le dio como su impronta personal. Bueno, Mati desde la corrección, Silvia que tiene, como les decía, experiencia periodística, también docente, más o menos con Silvia tenemos carreras bastante parecidas, y eso le fue dando una perspectiva desde el escritor, desde el corrector, también como lectores o como lectores, y me parece que eso es lo que fue novedoso porque no había nada. No sé si ahora hay algo que se parezca a Palabras Más, Palabras Menos, pero en ese momento no. Nosotros conocemos a Tassani, algún material de gramática, pero no había un material así específico como fue ese libro. Y bueno, no sé, yo del libro es lo que tengo para decir. No, lo que agregaría, un poco relacionado con la carrera que ustedes están estudiando, con esta tecnicatura, con el trabajo como correctores, que también lo sabe Maki, o en la docencia en general. Es importante, es sumamente importante la formación, pero también es muy importante la curiosidad personal, las ganas de saber más, y de saber más en distintas áreas, porque cuando uno escribe o cuando uno corrige, tiene atrás todo un bagaje que no necesariamente lo dan los libros, sino lo da la universidad, que se va aprendiendo en la marcha. Y entonces le ponemos a lo que hacemos el cine que vemos, los libros que leemos, las obras de teatro, hasta la televisión que miramos. Entonces hay algo que no lo da la academia y que no lo dan únicamente los libros. Y que lo digo por experiencia personal, por lo que les contaba hoy, ¿verdad? Que la escritura se aumenta y se mejora con todo un universo que está cultural y que viene de distintas áreas y que, bueno, que hay que aprovecharlo y que hay que promoverlo. A mí me quedó, yo por esto no tengo más, pero me quedó un aviso que me pidió Pilar, que me acordara de agradecer a Graciela Barrios, con quien tuvimos una entrevista antes de que se creara la tecnicatura para ver si podíamos lograr la acreditación de los correctores de derecho. Y bueno, fue ella la primera que nos recibió acá, y a partir de ahí se desarrolló todo esto. Así que dejo constante. Si quieren preguntarnos algo.
Tal vez lo decepcionamos. A ver. No preciso micrófono, ¿verdad? No. A mí me parece, perdónenme el atrevimiento, que alguien por parte de los estudiantes tiene que decir algo. No, yo un poco me siento en esa obligación. Y quería para eso quedarme con 3 cosas que dijeron ustedes por tomar 3. Una, que lo importante es que esto nos dé la posibilidad de ver los problemas que hay en un texto y de saber consultar. Y la otra que dijiste, creo que tú ahora, que nosotros no trabajamos para el autor, trabajamos para el lector. Yo hace poco le decía a un señor con muchos títulos universitarios eso mismo, que yo no trabajaba para él, trabajaba para terminar con el lector, y él entonces me tomaba el pelo y le tuve que aclarar una cosa que yo aprendí acá también, que yo no soy una empleada de la Real Academia Española, no una militante de la relación, no es esa la postura, o sea, me parece que para los que ingresamos muy jóvenes, o los que ingresamos como yo, después de años de trabajo artesanal, diletante, autodidacta, angustiante, porque no sabéis bien qué son tanteos, ¿no? Que te abran la cabeza y te digan, no, quédate tranquila, porque vos lo que tenés que aprender es a tener un pensamiento de estilo, ¿no? Y cuando te enfrentás a un texto, no tenés que defender nada, no tenés que tener una Biblia que te diga, ni un recetario que te diga, ni tenés acá que te digan esto es así o así. Que te enseñen a pensar en términos de esas 3 cosas, ¿no? De ponerte en el lugar del lector, de poder ver las cosas y de poder consultar con tranquilidad, siguiendo criterios. Yo es eso lo que quiero decir y agradecerles a todas. No, yo quería agradecerles algo. Soy estudiante en esta disciplina de apenas 2 meses, o sea que de la corrección de estilo estoy enterando recién ahora. Pero quiero agradecerles esa observación tan importante de que en la universidad lamentablemente nos enseña a escribir. Nos enseña a estar, bueno, tú lo decías de la carrera de profesorado. Se da por sobreentendido todo lo que ustedes dijeron. Y a la prueba está lo que resulta que los universitarios, lamentablemente, la gran mayoría, aún ahora, no saben escribir. Y que esta casa de estudios supo tener algo parecido, algo que no es exactamente lo mismo como fuera el curso inicial a todos los estudiantes de esta facultad, que hoy ya no existe, y que yo siempre he defendido que debería existir en toda la universidad, algo inicial que hable de cosas que son necesarios e imprescindibles para todo el funcionamiento de cualquier disciplina. Una de ellas saber escribir en términos de la escritura académica, pero que implica también saber escribir en general. Les agradezco muchísimo ese reconocimiento y ojalá que algún día la universidad se ponga las pilas y piense en algo de eso. No, hay que reconocer que todavía la universidad está en ese proceso. No, sí, yo sé que algo ha empezado a caminar, pero hace tiempo que venimos, porque se tardó, pero se dio cuenta. Y en este momento, por ejemplo, más lejos de la carrera de Lejos, la carrera académica, que es tomado por docentes de otras áreas disciplinares. Se está en un proceso. Sí. Me gustaría saber qué le agregarían algo al libro, le sacarían algo Y yo creo que sí, que primero porque, bueno, voy a decir algo obvio, pero la lengua está en constante cambio, por lo tanto se necesitaría de pronto una revisión del libro. Siempre nos quedamos con las ganas de
interesé algo más con respecto a la producción de textos, porque lo que tenemos en el libro, bueno, son esas problemáticas, la aclaración de dudas y demás. Claro, y algo de, bueno, de cómo elaborar los textos, cómo producir textos. Creo que eso me falta un poco al libro. Y bueno, no sé, cuando nos jubilemos, a lo mejor, no, lleva mucho tiempo, obviamente, no es escudarme en eso, pero lleva tiempo de, sobre todo de buscar eso, los ejemplos, es bastante trabajoso, no le hemos encontrado el momento. Sí. A veces incluso cuando nos piden algún taller especial, a veces la gente sabe que hacemos talleres, me dice, bueno, nosotros queremos un taller muy breve y enfocado en esto para tal tipo de gente, devolverle tal cosa. Por ejemplo, el otro día me pidieron era un montón de gente que colabora con una página web y entonces querían hacer algo específicamente orientado para la producción de textos para esa página web, ¿no? Breve. Y vos te pones a elaborar eso y da un trabajo enorme, ¿no? Porque decís, bueno, lo tenés todo, referitas, no funciona así. Entonces, bueno, siempre nosotras tenemos la sensación, ya nos termina un taller y nos dice, y no pueden hacer uno de profundización, siempre es el comentario del último día, y la verdad es que trabajamos mucho las tres y no hemos encontrado el espacio como para hacerlo, simplemente. Yo ganas tendría. Yo quiero hacer una sugerencia para la próxima edición. Nosotros hemos usado y seguimos usando como material frecuentísimo palabras más palabras. Ayer, muchísimas de las materias. Hay algo que faltaría, que sería bueno que se pudiera incorporar, y es un índice. De verdad, porque aunque sea un libro de tiempo, lo tiene, por lo menos en el libro. No tiene con los títulos, tiene solo los títulos de jerarquía. Sí, no, está bien, pero temático. Nos ha pasado a hacer reseñas, trabajo, porque los talleres de corrección. Está bueno, yo lo marco, tengo papelitos llenos de cada tema, y ya tengo papelitos prácticamente de todo. El comentario, es una obra. Sí, gracias.